con énfasis en homeopatía. En la homeopatía también es médico de la Universidad Juan N. Corpas y también tiene estudios previamente en el Instituto Hahnemann. Él siempre nos ha colaborado con las posturas orientales de la homeopatía en esta área. Esta oportunidad nos va a hablar un poco sobre cómo enfocar el síntoma mental de este tipo de posturas que son tan evidentes hoy en el mundo. Nosotros tenemos autores como Sankara que son muy importantes, que todo el mundo lo realiza hoy en día, pero realmente el approach que tenemos nosotros hacia los autores de este tipo es muy difícil por nuestra misma formación occidental. Entonces yo le agradezco muchísimo para que este tema tan difícil lo desarrolle el doctor Ney. Les agradezco muchísimo por venir hoy y después de esta charla daremos unos breves comentarios del Congreso Mundial de Homeopatía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Yo quiero nuevamente agradecer a la asociación el espacio que nos brinda para poder fomentar la capacitación continuada. Me ha tocado el tema de la postura oriental del síntoma mental. La charla tiene un total de 47 diapositivas. Como siempre hago mi recomendación y tiendo a extenderme un poquito más de lo normal, entonces voy a correrle un poquito para que no se nos haga muy pesada. Lo primero que quiero ver es la guía de la exposición. Vamos a revisar el oriente, el síntoma mental para Full y Rajan Sankara. Es muy importante este primer punto porque cuando yo tuve en mente la postura oriental del síntoma mental, uno tiende a sesgarse fácilmente. Entonces retomé desde el punto de vista geográfico, que es el oriente, a ver si me conducía al sesgo o estaba tomando yo de pronto otra postura diferente. Cuando reviso el oriente encontramos que precisamente como no existe un consenso de qué es el oriente, paradójicamente, no existe un consenso sobre qué posición geográfica tiene o existe o cuál es su delimitación. Y empieza uno a encontrar cosas como que lo que está en verde es lo que políticamente, geográficamente llamamos el Oriente Medio, pero cuando uno hace la investigación en la Real Academia de la Lengua, encuentra que para ellos el Oriente Medio es realmente lo que es India, Pakistán, fundamentalmente, Afganistán también. Entonces, es muy importante precisar, cuando uno tiene una postura oriental del síntoma mental, empieza a mirar dónde está el oriente. Realmente lo que existe son una clasificación de lo que vamos a llamar el Oriente Próximo, que son todos los países árabes. El Oriente Medio realmente está compuesto por India, Pakistán, Afganistán, y quedaría el Lejano Oriente, pues, que es toda la región que comprende de China, de Japón, etc. Cuando tuve esta visión, definitivamente dice, bueno, tomar una posición sobre el síntoma mental de los árabes, no encontré realmente una persona a la que pudiera uno acudir o guiarse o tener unas referencias. Cuando miramos el Lejano Oriente, pues allá todavía, a pesar de que existe homeopatía, hay un sistema médico también muy fuerte que lo conocemos, la medicina tradicional china. Entonces realmente queda uno limitado cuando le hablan de una postura oriental del síntoma mental a lo que nosotros llamaríamos el Oriente Medio. Pero el Oriente Medio, India, Pakistán, Afganistán, realmente nos limita a India. Y creo que no es poca cosa, es un montón de cosas. Un país de 1.100 millones de habitantes, con una cultura de homeopatía impresionantemente grande, pues he sacado de alguna manera el sesgo de tener dos representantes, que es el doctor Rajan Sankara y el doctor Praful Vijayaskar. Entonces, de alguna manera, esta exposición está un poquito sesgada, porque lo que vamos a revisar son dos exponentes de la homeopatía clásica de la India. Esto es lo que ya acabo de explicarles, lo que nosotros vamos a llamar Oriente, Extremo Oriente. Está constituido por Asia Oriental, el sudeste, el Oriente Próximo, que es todo lo que llamamos del árabe, y lo que llamaríamos el Oriente Medio, India, Pakistán y Afganistán.
la Real Academia de la Lengua reserva el término de Oriente Medio a estos países exactamente. Aquí quiero empezar con una frase que me llama mucho la atención y que tiene que ver con parte de la exposición. Cuando el sujeto controla plenamente su psiquis, la verdad se revela por sí misma. No podía yo llegar a hacer una introducción del síntoma mental en Oriente sin revisar por lo menos cuáles, de manera muy grande, cuáles esas características de vida de estas personas. Entonces mire que ya aquí hay una cosa muy importante y es la psiquis, y cómo a través de la psiquis se pueden revelar verdades. La exposición la he hecho de tal forma que a través de hacer una revisión muy ligera del objeto de vida, de la visión de vida de los indios, podamos después comparar lo que piensa Sankara y lo que piensa Praful acerca del síntoma mental, que tiene que ver todo con la primera parte de la exposición, y es su visión de vida. Es el entorno en donde ellos están, y es el entorno que ellos manejan. Entonces no nos podemos abstraer de esa visión. Entonces, por esa razón, yo propongo la visión hindú de la vida. Y vamos a ver cómo se relacionan estas visiones posteriormente con la manera de aproximarse de estos autores con el síntoma mental. Entonces, ellos dicen que cada civilización tiene una manera única de mirar el mundo. Dicha visión es un grupo de ideas que define el objetivo de la existencia. Ahí se está marcando una cosa muy clara: hay un objetivo de la existencia, y ese objetivo es la manera, y cómo se logra ese objetivo, a través de ir superando obstáculos en el camino. Entonces aquí ya hay palabras muy bonitas que posteriormente vamos a ver, que hay una visión que es un objetivo de existencia, que es humano, ¿sí? Que toca lograr ese objetivo, y que para lograrlo hay que aprender, hay que evitar los errores, pero hay que superar obstáculos, ¿sí? La visión del mundo la interpretan como aquella cosa que nosotros debemos empezar a preguntarnos: ¿cuál es la visión del hombre? Así, ¿cuál es el fin último que tenemos? ¿Cuál es el objetivo de estar en la tierra? ¿Sí? ¿Qué visión de vida vamos a tener? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo irreal? ¿Cuál es la esencia de la naturaleza del hombre? ¿Sí? Y todas estas preguntas están marcadas necesariamente en esa visión que ellos tienen. Existe entonces lo que ellos llaman el moksha, que es el objetivo de la vida, y que se traduce como la autorrealización, la trascendencia, la salvación, la liberación de este mundo. ¿Sí? Es el objetivo realmente, trascender, es el objetivo humano de la vida. Está íntimamente ligada con la convicción de otra realidad, y de una realidad a nivel superior, muy importante, porque lo vamos a ver cómo ellos lo interpretan en su síntoma mental. Entonces mire que hay una tendencia de la trascendencia, pero ligada a una realidad que ellos llaman superior, ¿sí? Una realidad que es más allá de la realidad empírica y verificable, pero que implica también el cuerpo y las emociones. Un valor fundamental impartido en la mayoría de las escuelas es la realidad suprema, que se relaciona a su vez con la realidad cotidiana. Y ellos colocan que es como la relación que tiene lo que tenemos inconsciente a través del sueño que se manifiesta. Entonces hay dos tipos de realidades: una suprema, que es la que ellos quieren alcanzar a través de su transcurso de vida, pero que no se puede desconectar de una realidad cotidiana del día a día. Esta realidad suprema, cuya percepción se considera el mayor logro, ¿sí? Y el significado de la vida, que contiene lo más puro, lo más supremo, y que además de contemplar el desarrollo intelectual, de contemplar la parte natural, pues buscan la expresión, como lo vamos a ver, a través de la música, de lo estético, del verso. Yo creo que cada uno de nosotros que ha visto alguna vez una película
de la India no rebaja canción, no rebaja baile, ¿sí? Porque es una manera en donde ellos se expresan. Es fundamental para ellos. Toda película que se respete en India tiene baile y tiene canción. Pero ya sabemos por qué. Porque en este sistema de creencias el poder estético versus la historia bien contada es mucho más importante, porque se asimila que hay una relación con una experiencia espiritual. Entonces, la realidad suprema, ese objetivo hacia donde ellos quieren llegar, se convierte paradójicamente en esa esperanza de un sentimiento superior. Es a través de esa realidad suprema que ellos quieren trascender en el día a día, en sus reencarnaciones, ¿sí? Y eso proporciona que indistintamente a la clase social, a las castas, al indio que se encuentra en la zona rural, a la zona urbana, al que está educado, al que no está educado, al que tiene una mayor posibilidad económica, ¿sí? Todos ellos siempre tienden a ir a buscar la realidad suprema, ese sentimiento superior. Entonces realmente es difícil encontrar un indio con una visión irónica de la vida que le toca, ¿sí? Tú ves a personas que tienen realmente una minusvalía grande en cuanto a sus actitudes personales, en cuanto a su educación, pero tú los ves realmente muy contentos y satisfechos con lo que ellos son, porque tienen ese faro de esperanza de llegar a un sentimiento de una realidad superior. Otra cosa muy importante es que a través de ese faro de esperanza, de ese sentimiento, ellos, ¿sí?, ven que la vida puede, a través de esas reencarnaciones, hacerse mejor. Lo que dice es que los dioses tienen pies de arcilla. ¿Qué significa eso? A través de esa vida, ellos tienen la capacidad de ir modulando y de ir en próximas reencarnaciones haciéndose mejores personas, ¿sí? Entonces, por eso ellos dicen que los pies de los dioses tienen arcilla, pero tú tienes la capacidad de irlo haciendo a través del tiempo. Existe además el Dharma, que es lo correcto y lo incorrecto, lo que tiene relación con la ley, con el deber, con lo que me toca hacer, con lo correcto, ¿sí? La que le da conformidad y verdad a las cosas, y la que le permite a través de hacer lo correcto ir progresando a través del tiempo, ¿sí? Y tenemos el karma. El karma, que es la reencarnación en la mente del hindú, no es el concepto que tenemos nosotros. De hecho, ¿qué karma? ¿Sí? Algo como relativamente negativo. No, el karma para ellos es la fuerza que nos permite, a través de ciclos entre el nacer y el morir, que le permite a ese individuo progresar o regresar a través de varios niveles de existencia. Entonces es una fuerza que nos permite a nosotros ir adelante, ¿sí? No es ni bueno ni malo. El control de ese ciclo y el balance de esas acciones, que pueden denominarse correctas o incorrectas, acompañan a ese individuo desde que nace hasta que vuelva a nacer, y ese ciclo y esa fuerza que acompaña el ciclo es el karma. ¿Cómo entonces alcanzar ese objetivo? ¿Cómo alcanzar el objetivo? ¿Cómo estar siempre en el Dharma? ¿Y cómo hacer que ese karma nos pueda ayudar a trascender, a buscar esa realidad suprema? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Aquí descubrimos 4 de ellas. El Karma Yoga, que es la comprensión del hombre con su propia divinidad a través de lo que le toca hacer, a través de las obras y a través de lo que debe hacer. El Bhakti Yoga, la comprensión divina a través de la devoción, del amor a un Dios personal. Hay alrededor de unos 14.000 dioses, ¿sí? Y cada persona tiene un Dios para una cosa. El Raja Yoga, la comprensión de la propia divinidad de un hombre a través del control mental, ¿sí?
y el Jnana Yoga, la comprensión de la propia divinidad de un hombre a través del conocimiento. Estamos viendo acá entonces que el conocimiento, el control mental, el amor a un Dios personal, ¿sí? Y el ser muy confiable, el ser muy fiel a lo que él debe hacer y a lo que él le toca hacer en la vida. A través de estos sistemas se alcanza el objetivo de la vida. Pero todos estos caminos, que en principio parecen muy diferentes, conducen realmente a una sola cosa, a esa realidad suprema que podemos llamarla Dios. Y adicionalmente encuentran que dentro de estos esquemas se encontrarían 4 tipos distintos de mentes. Ellos los han denominado los intelectuales, los emocionales, los activos y los reflexivos. Y esto es supremamente importante porque en tanto en la postura de Praful como la postura de Sankara, ellos utilizan estas definiciones para rápidamente buscar el medicamento. Entonces dicen, él tiene una mentalidad intelectual, tiene una mentalidad emocional, es un activo, es una persona que tiene una actitud muy activa, es más bien reflexiva. Y utilizan todas esas maneras de hacerlo, pero mire de dónde vienen. Realmente vienen de lo que ellos viven. ¿Sí? En la teoría del karma además se contemplan los sankaras. Es una cosa muy interesante. Esta es sankaras con N, diferente al doctor Sankara. Y lo definen como disposiciones innatas. Una cosa muy importante. Es una cosa con la que uno ya viene. ¿De dónde viene? Es un legado de la vida anterior, ¿sí? Con la que uno nace. Eso es muy importante porque no es como que borrón y cuenta nueva. Como que usted nació y arranca de cero, no. Usted tiene algo, una disposición innata, un sankara, que viene de atrás. Es un legado de vidas anteriores, ¿sí? Y solamente a través de unos buenos educadores, es decir, a través de sus padres, de estos supervisores, ¿sí?, se puede llegar a perfeccionar todas las potencialidades que tiene ese niño. Es a través de esos supervisores o de esos padres que se puede ir progresando adelante. ¿Por qué quise revisarlo? Porque vamos a ver que ellos tienen muy presentes esas disposiciones innatas en el síntoma mental y viene de un legado de vida anterior que vamos a revisar principalmente en el doctor Rajan Sankara. Entonces, después de que hemos hecho una muy superficial revisión, me puse a ver qué decía, qué me recordaba nuevamente el organón acerca del síntoma mental. ¿Qué podemos encontrar? Entonces voy a leerles rápidamente unos parágrafos de lo que dice el doctor Hahnemann sobre el síntoma mental. En el parágrafo 210 dice la SORA y las enfermedades mentales. A la SORA se refieren casi todas las enfermedades que otras veces he llamado parciales y que parecen más difíciles de curar en razón de este mismo carácter que consiste en que todos sus demás accidentes desaparecerán ante un gran síntoma predominante y único. De este carácter son las llamadas enfermedades mentales. No obstante, no constituye una clase marcada separada de todas las otras, pues en las enfermedades corporales siempre se modifica el estado mental. Una cosa muy importante que también se ve con ellos es que no los podemos separar. No hay enfermedades mentales y hay enfermedades corporales, sino que están íntimamente relacionadas, como lo veíamos ahí, una realidad suprema, pero una realidad cotidiana, y no las podemos separar. Y en todos los casos en que se nos llame a curar, debe anotarse especialmente el carácter del paciente.
Muy importante eso. Él está haciendo ya una recomendación y donde debemos fijar un poco el carácter del paciente junto con la totalidad de los síntomas, si queremos trazar una imagen exacta de la enfermedad a fin de estar en condición de tratarla homeopáticamente con éxito. Parágrafo 211. Esto anterior subsiste a tal grado que el estado moral del paciente, el Dharma, ¿sí?, determina a menudo la elección del remedio homeopático, principalmente, siendo un síntoma decididamente característico y que entre todos es el que menos puede permanecer oculto a la observación exacta del médico. Está diciendo, mire, también hay que tener muy importante la parte moral, ¿sí? Traducimos acá como la conciencia, lo que me toca hacer, el deber ser, todas estas cosas. 212. El creador de los agentes terapéuticos ha tenido también singularmente a este elemento principal de todas las enfermedades, el cambio del estado moral y mental, pues no existe en el mundo sustancia medicinal heroica que no altere de modo notable el estado moral y mental del individuo sano que la experimenta. Nos está diciendo, los medicamentos nos le producen a ese paciente, que se podría hacer una experimentación pura, un cambio notable, ¿sí?, en su parte mental y en su parte física. Pero lo hace muy importante acá, lo recalca, en el estado moral y mental. Está viendo la capacidad realmente que tiene el médico homeópata a través del medicamento de modificar ese estado. Nunca pues se curará de un modo conforme a la naturaleza, es decir, de un modo homeopático, mientras que en cada caso individual de enfermedad, aun cuando sea aguda, no se atienda simultáneamente con los otros síntomas, los que se relacionan al cambio mental y moral. Si no se elija para aliviar al paciente un medicamento capaz de producir por sí mismo no solamente síntomas semejantes a los de la enfermedad, sino también un estado moral y mental semejante. Las instrucciones que tengo que dar relativas a la curación de enfermedades mentales pueden reducirse a muy pocos puntos, pues deben curarse del mismo modo que todas las otras enfermedades, es decir, con un remedio que muestre, por los síntomas que causen el cuerpo y la mente de un individuo sano, el poder de producir un estado morboso tan semejante como sea posible el caso patológico que se tiene a la vista, y no pueden curarse de otra manera. Casi todas las llamadas enfermedades mentales y emocionales no son nada más que enfermedades corporales, en las que se está acrecentando el síntoma de la perturbación de la mente y el carácter, mientras que los síntomas físicos declinan hasta alcanzar a lo último el aspecto notable de la enfermedad parcial, como si fuera una enfermedad local situada en un órgano sutil e invisible de la mente o del carácter. Entonces ahí está exponiéndonos claramente cuál es esa comunión que se tiene entre el síntoma mental y el síntoma corporal, y la necesidad de tenerlo siempre de manera conjunta, holística, en la totalidad del paciente. Llegamos entonces a tener una visión un poquito más específica del Dr. Praful Vijayakar, y cuando hablamos del síntoma mental necesariamente tenemos que recurrir a lo que él llama la ciencia del similismo constitucional político. Y necesariamente tenemos que recordar un poco la postura de Praful. Praful tiene la postura de que hay una vía celular que a través de cromosomas, de genes, de código genético, es responsable de todo lo que va a constituir el ser individual. Entonces hay una postura genética de lo que es el ser. Ese código genético da la estructura, da la constitución, la apariencia, la naturaleza, los apegos, la sensibilidad, las reacciones, sus deseos, sus aversiones. Cualquier síntoma peculiar de ese individuo está gobernado por un código genético.
Y nosotros tuvimos la oportunidad de revisarlo cuando vimos la epigenética y el valor que podía tener en el tratamiento de un paciente. Entonces él le dice, mire, el código genético es fundamental porque nos da todo esto, nos da la constitución, nos va a poder ayudar a entender cómo reacciona ese paciente, cuáles son sus deseos, cuáles son sus apegos, qué temperamento, cuál es el carácter. Todo eso estaría dado ya a través de un código genético. ¿Hacia qué año escribe para eso? Uy, creo que sobre el 90 y algo, creo que es como 92, 93. Entonces dice que el comportamiento está relacionado necesariamente con las emociones. Esas emociones están relacionadas con neurotransmisores y esos neurotransmisores permiten generar reacciones. Dice, entonces, prescribir sobre la esfera mental, ¿sí?, es prescribir sobre la emoción, y eso podría actuar sobre las neuronas de manera temporal. Pero cuidado, podríamos tener, solo contemplando el síntoma mental, un proceso de rebote, ¿sí?, en donde podamos tener acciones o reacciones diferentes a las que uno quería ocasionar. ¿Por qué razón? Porque estaríamos haciendo prescripciones netamente sobre emociones, pero no podemos atribuirle a un medicamento, cualquiera que sea, que nos prediga o que nos adelante cuál va a ser la acción y la reacción de ese paciente. Entonces lo que él dice, mire, no podemos prescribir solamente sobre lo emocional, porque lo emocional tiene una acción y una reacción, y el medicamento por sí solo no podría anticiparse a cuál sería la acción y la reacción de ese paciente. Bien, pues no le podría ayudar muy temporalmente. Entonces dice, mire, si queremos revisar la parte mental específicamente, ya vimos que el concepto es holístico, que es la totalidad sintomática, que la hace a través de lo que llama la constitución genética, pero desde el punto de vista mental, le para bolas a estos puntos. Primero, la voluntad, revisa la voluntad de nuestro paciente. La voluntad definida como el poder hacer una elección razonable, poder tomar una elección razonable de las cosas. La moralidad o el nivel de conciencia y el intelecto. Entonces, y me llama la atención que dentro de sus libros a estos tres les pone de alguna manera una importancia fundamental. Dice, son indispensables para valorar el paciente y el síntoma mental. Son los que debiéramos siempre tener en cuenta y presente en el caso en que nos toque definir entre uno y otro medicamento. Pero miren que la voluntad, la moralidad y el intelecto no es nada diferente a lo que acabamos de ver, de la visión que tiene el mundo. ¿Sí? Está absolutamente interrelacionado. Dice, adicionalmente, podemos ver los rasgos naturales, ¿sí?, que son aquellos que destacan a ese individuo sin presentar enfermedad. Es lo que uno es, ¿sí?, es la manera como uno se expresa, es la timidez, es la manera como uno se desenvuelve en el día a día, sin que le genere sufrimiento. ¿Sí? Y adicionalmente dice, ver las reacciones emocionales. Estas reacciones emocionales ya implican un sufrimiento. Y esa sería la diferencia entre el rasgo natural y la reacción emocional. Entonces ya estamos hablando de cólera, ya estamos hablando de miedo, ansiedad, de las ilusiones, de las desilusiones. Y en eso hay que preparar una cosa muy importante, y es que todas estas emociones son, podríamos llamarlo de alguna manera, el centro de la mente, pero no el centro del hombre.
Es decir, son una cosa muy importante a tener en cuenta, pero no son la totalidad del paciente. No es la totalidad. Como punto adicional, la actividad o energía, muy importante. Él tiene una serie de cuadros sinópticos en donde con todos estos parámetros va clasificando los pacientes, ¿sí? Y va clasificando sus medicamentos. Y para él, la actividad y la energía es muy importante. Cuando el paciente nos refiere que tiene una disminución de la energía, un cansancio, entre comillas, no le da una valoración muy positiva a ese medicamento. Cuando el paciente requiere o retoma la actividad diaria o la energía, va al trabajo, ¿sí? Va y hace sus actividades normales, él le da una valoración muy positiva al medicamento. Y por último, el niacin. Entonces, esto es lo que él tiene en cuenta, o lo que nos sugiere tener en cuenta cuando nosotros vamos a revisar una postura mental del paciente. La voluntad, la moralidad y el intelecto, fundamentales, los rasgos naturales, las emociones, la actividad y el niacin. Pasamos posteriormente a cuál es ese síntoma mental y cuál es la postura del síntoma mental con el doctor Rajat Sankara. Lo primero, tiene una gran importancia el estado mental, lo cual no se aparta de lo que Hahnemann nos dice en los parágrafos que acabamos de leer, y lo que de alguna manera el doctor Praful también contempla dentro de la totalidad sintomática por el síndrome constitucional. Él tiene una manera diferente, un poco diferente de acercarse al síntoma mental. Primero, le da una importancia. Segundo, él dice que los síntomas mentales forman una especie de esquema, ¿sí? Y que ese esquema puede ser asociado a las delusiones, entendiéndose las delusiones, como él lo llama, con una falta o una falsa realidad, ¿sí? Y entonces nos recordamos las realidades de la visión hindú, la realidad suprema y la realidad cotidiana. Entonces ellos ponen mucha importancia a la delusión con esa falsa realidad. O sea, como el Maya. Correcto. Que nos hace tomar unos esquemas o posturas. Y cuando esos esquemas o posturas no son acordes a la realidad, generan enfermedad. Eso es en síntesis lo que él dice, pero lo vamos a explicar un poquito más determinadamente. Entonces, una cosa muy importante que nosotros lo vemos todos los días, la adaptación mental precede a la adaptación física, ¿sí? Muchas veces ese paciente uno puede saber hacia dónde va a dirigirse, hacia dónde va a evolucionar ya cuando empieza a ver usted los cambios mentales. Los síntomas mentales pueden ser confusos en pacientes que tienden a intelectualizar. Miren otra vez la relación de la clasificación que tienen ellos con los tipos de mentes. Y dicen, mire, esas personas que son muy precavidas, que tienden a todo buscarle una razón a sustentarla, ese tipo de pacientes pueden darnos síntomas muy confusos desde el punto de vista mental. Esto era lo que les estaba hablando hace un momento. El estado enfermizo es una postura adoptada. Entienda esa postura como ese esquema. El estado enfermizo es una postura adoptada por el organismo para sobrevivir en una determinada situación. Mire esa visión tan importante que tiene. Y entonces nos está diciendo que es un estado enfermizo, pero a su vez que es una adaptación que nos permite que sobrevivir en una determinada situación. Entonces uno empieza a hacer como cosas locas. De pronto está enfermo, no está mal, podría decirlo. O de pronto la enfermedad es un camino hacia algo más sublime, ¿cierto? Los síntomas mentales
de cualquier caso, encajan en un esquema. Eso es una cosa muy importante. ¿Cuántas veces uno revisa el medicamento, estudia el medicamento y encuentra muchas veces unas cosas que no son coherentes para nosotros o que se pueden inclusive contradecir? ¿Sí? Como que uno ve que este medicamento es, pero no es, hace, pero no hace. Entonces dice, mire, los síntomas mentales, en cualquier caso, siempre tienen un esquema, una postura, y siempre encajan en esa postura. Es decir, siempre, entre comillas, tendríamos que tener una razón para hacerlo, o una razón de ser de esos síntomas. Este esquema se llama postura, ¿sí? Y esa postura es apropiada para cada situación de una persona. La postura puede ser proporcional y adecuada. Cuando la postura es proporcional y adecuada, ese paciente, entre comillas, ¿sí?, no genera síntomas. Simplemente lo que está haciendo es adaptarse para sobrevivir a una situación determinada. La postura entonces necesita ser tratada ¿cuándo? La postura necesita ser tratada cuando tal situación no existe. ¿Sí? Cuando esa adaptación que hemos hecho no corresponde a una situación real. Segundo, cuando la situación ha cambiado, ¿sí?, se ha modificado a través del tiempo, pero la reacción que adoptamos no cambió. ¿Sí? Y cuando la reacción es desmedida y no se corresponde con la situación. Entonces, eso son cosas muy importantes a tener en cuenta. Entonces, es en ese momento cuando existe una falsa percepción, ¿sí?, que es lo que llama la delusión. Puede entonces existir posturas inapropiadas, él hace esa clasificación, y puede entonces también existir reacciones inadecuadas. ¿Sí? Las posturas inapropiadas es el estado en el que el organismo adopta lo que se llama la enfermedad, ¿sí? Y por lo tanto él dice que como es un mecanismo que yo hago para tratar de sobrevivir a una situación específica, no se debe eliminar, sino se debe transformar. Esta postura, ¿sí?, entonces tiene dos cosas: tiene la situación y tiene la reacción. Y no solo modificar la reacción modificaría la enfermedad, sino que habría que tratar de cambiar la situación que la genera. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ubicarnos en un paciente que tiene una situación determinada que está generando una reacción inadecuada. Entonces a ese paciente tenemos que tratar de entender la reacción, de tratar de entender la situación, pero modificar las dos, ¿sí?, tanto la situación, y si la reacción es desmedida o inadecuada, pues modificar. Pero eso está estrechamente relacionado. Aquí lo comento, hay que también modificar esa situación para tener una percepción completa de esa situación. Las posturas inapropiadas surgen también de impresiones fuertes del pasado. Mire esto también. Ya lo habíamos visualizado también en la parte de las reencarnaciones, en el karma, en esa condición con la que viene uno a la vida. Eso que llamamos allá los sankaras, ¿sí?, la condición innata que trae ese paciente. Pues mire, él dice, esas posturas inapropiadas surgen de impresiones fuertes del pasado, ¿sí?,
y tienen que tener dos requisitos muy importantes. Definitivamente causar una impresión, causar un estrés, un sufrimiento, es decir, son fuertes. Y segundo, repetitivas, es decir, que tienen que permanecer en el tiempo. ¿Sí? Para que nos puedan producir unas posturas inapropiadas. Las reacciones desmedidas forman lo que él determina unas raíces. Las raíces no es otra cosa que la memoria de las situaciones pasadas. La reacción desmedida es la exageración de la respuesta que puede ser reducida por un acto de voluntad. Y esta cosa tan bonita. Esto realmente nosotros aquí en Occidente no lo manejamos, o peor, no creemos que sea posible hacerlo. Y es que esta reacción desmedida por un acto de voluntad puede ser mejorada. ¿Y cuál es el acto de voluntad? Que el paciente sea consciente de sus cosas. ¿Cuántos pacientes nosotros no acortamos un camino grande cuando logramos ese feeling del paciente con su postura, su situación inadecuada? Cuando realmente lo hace consciente y empieza a transformar esa situación. ¿Sí? Entonces, mire, desde allá ellos sí creen que a través de la voluntad, ¿sí?, pueda reducir esa reacción. Miren, otro concepto tan importante: en casos masivos y fuertes tienden a producir una reacción de uniformidad. Qué cosa tan importante es, y lo hablaba Hahnemann, y lo decía ya cuando hablaba de CPMs, ¿sí? Y cuando buscaba el medicamento, el medicamento para controlar esos CPMs, y aquí también lo decía acá. Él dice que esas situaciones que son masivas y fuertes producen en ese tipo de personas una respuesta muy similar. Y si no, hagamos memoria hace unos años de la situación del país, como nos tenía todos nosotros, ¿cierto? Entonces, esas situaciones pueden ser efectivamente masivas y pueden tener una reacción uniforme. Entonces, el estado mental en conjunto es una postura adaptada a la situación particular de la persona. Que me parece que es una conclusión impresionante. ¿Cómo entonces hacer para con estas percepciones hacer una aproximación de los medicamentos? Entonces dicen, hemos tenido mucha dificultad cuando miramos la parte mental de medicamentos, y algunas veces hay unas descripciones muy hermosas de la parte mental del medicamento, pero otras veces ese medicamento no tiene una descripción muy clara de su parte mental. ¿Qué hacer? Es más, dentro de su parte mental, lo que habíamos hablado, hay síntomas que parecieran contraponerse o no tener ninguna relación. ¿Qué hacer si ese síntoma mental, ¿sí?, no está completamente cubierto por determinado medicamento? ¿Qué hacemos si ese síntoma físico tampoco encaja mucho con el mental y con el medicamento? ¿Cómo nos estudiamos entonces? Y entonces es lo que nos plantea, que es un esquema muy práctico para hacerlo. Dice, mire, yo empecé a estudiar los medicamentos como si fueran un compuesto de varias cosas, como si estuvieran subdivididos en varias partes. Y la suma de esas partes tendrían que darme necesariamente ese compuesto. Entonces vimos que los síntomas y las expresiones de esos síntomas, la combinación de esos síntomas, daban los componentes básicos de esa estructura mental.
Entonces lo que realmente él hace es el tratar de entender por qué se hace así. ¿Sí? Y ese síntoma general o particular está siempre sustentado en una serie de componentes, ¿sí?, que explican ese gran síntoma. Él dice, mire, la idea del núcleo del medicamento es muy importante, nos ayuda mucho, ¿cierto? Pero no necesariamente explica todos los demás síntomas del medicamento. ¿Sí? Empieza entonces a utilizar el temperamento como una combinación de varios rasgos mentales. Entonces empieza a comparar el temperamento de esa persona, todos los síntomas mentales, con una combinación de los rasgos mentales del paciente. Por ejemplo, un ejemplo. Bien, aquí vienen, sí señor. Entonces, miren, un solo rasgo común con diferencias en otros rangos. Entonces, dice, el deseo sexual aumentado. Existen unos 7, 8, 9 medicamentos que tienen deseo sexual aumentado. Entre ellos dicen el lilium-tigrinum y el fluoracid. Sin embargo, el lilium-tigrinum padece ese deseo sexual aumentado porque le parece que es pecaminoso. ¿Sí? Sin embargo, el fluoracid, que tiene deseo sexual aumentado, lo, entre comillas, disfruta, no le importa, porque tiene un pensamiento agresivo. Eso no le incomoda para nada, ¿sí?, esa situación. Entonces miren cómo un solo rasgo, en este caso deseo sexual aumentado, es diferente, casi que se opone el uno del otro, ¿cierto? Porque lo que le estamos haciendo es adicionándole un rasgo adicional, una característica adicional a ese. Y eso nos va formando el esquema realmente mental del paciente. Entonces, si hay un deseo sexual aumentado, pero con una sensación pecaminosa, muy seguramente ese paciente estará sufriendo, estará ansioso, ¿sí?, estará intranquilo. Eso tendrá unas representaciones físicas importantes, no podemos estar bien. Entre tanto que en el siguiente caso, pues realmente no hay ningún sufrimiento, a él no le importa eso, es su naturaleza. ¿Sí? Entonces dice, mire cómo a través de ir armando ese rompecabezas, a través de ir armando esos componentes, se llega a un gran componente, pero ese gran componente es el resultado final de hilar todos los subcomponentes de manera adecuada, coherente. Y eso es lo que se llama el esquema de la postura. Entonces, él define o trata de describir las personas a través de unos parámetros. Estamos hablando solamente de la parte mental. Y esos parámetros los coloca de tal forma que los coloca casi que opuestos. Pero al ser opuestos, lo que realmente está haciendo es, de alguna forma, intentar dar un grado a esos parámetros. Es decir, desde el que está presente al que no está presente. Bueno, del que es activo al que no es activo. Entonces realmente se forma es una manera de graduar ese síntoma con unos parámetros que para él son los que nosotros deberíamos tener en cuenta al mirar el síntoma mental. ¿Cuáles son esos parámetros? La irritabilidad, si existe, o si es una persona calmada, moderada. El miedoso, en el rango más fuerte, y el valiente, en el otro extremo del rango. La tristeza, del alegre, del jovial. El agudo, ¿sí?, esa persona que es de una agilidad mental importante, a la persona que no lo está. El apresurado, el lento, y la moral de lo amoral. Ya sabemos la importancia que tienen ellos en su visión de la vida. El deseo sexual, la timidez, la falta de confianza, si es una persona irresoluta o es una persona firme, rígida en sus convicciones, si es sensible o insensible,
si le gusta la compañía, si tiene aversión a la compañía, la afectividad, afectivo o indiferente, la memoria, la reacción, miren acá, ya lo hemos visto, reacción lenta o impulsiva, la locuacidad, el egoísmo, la laboriosidad, ya lo hemos visto, para lo contempla mucho, la actividad, el ser laborioso, que se reintegre fácilmente a su actividad cotidiana. Eso es un síntoma muy positivo. Fastidioso, celoso, ambicioso. Mire que siempre lo está colocando en un extremo, siempre trata de adivinar qué grado tiene el paciente, porque pueden haber entre estos dos extremos medios. Musical, aversión a la música, es cambiante, el consuelo, ansioso por su salud, es teórico, falta de imaginación, de voluntad fuerte, vuelve y aparece la voluntad, es malicioso, es llorón, es expresivo, es clarividente, muy importante, ¿sí? Y mire lo que dice, todos los parámetros se encuentran en todos los remedios. Y lo que difiere es el tipo y el grado. Lo que difiere es esta graduación de buscar entre los dos extremos, pero que en la totalidad de los medicamentos están estos parámetros. Muy bien, entonces lo que dice, una combinación de los componentes son los que forman los síntomas característicos. Coloca un ejemplo: debe estar muy ocupado para reprimir su deseo sexual. Entonces dice, mire, este síntoma, que debe estar muy ocupado para reprimir el deseo sexual, se sustenta, por decirlo de alguna manera, en varios componentes. Ese paciente, para que tenga ese síntoma, debe tener un componente religioso importante, un remordimiento de conciencia y un deseo sexual aumentado. Entonces mire cómo a través de la explicación de este gran síntoma, él va desglosándolo en cada una de sus partes. Síntomas únicos. Dice, los síntomas únicos representan una combinación de síntomas peculiares. Ejemplo: desea compañía, sin embargo la trata mal. Dice que ese síntoma solo lo tiene cal y carbono. Dice, para que este paciente pueda presentar este síntoma, necesariamente debe tener un componente de deseo de compañía y dependencia de la compañía, ¿sí? Debe tener un componente de irritabilidad con la persona a la que se trata, y debe tener además un espíritu contradictor que le permite, ¿sí?, maltratar a esa persona. Entonces miren cómo para él un síntoma peculiar, ¿sí?, tiene como sustento varios síntomas que explican ese gran síntoma. ¿Bueno? Los otros parámetros que él tiene en cuenta: las percepciones extrasensoriales, el presentimiento de muerte, si es un paciente distraído, si tiene una sensación de felicidad, mire esto, que es muy importante para ellos. ¿Sí? Las cosas familiares le parecen extrañas, el tiempo es demasiado lento o no, las sensaciones de dualidad y las mezclas de emociones con el intelecto. Entonces, estos parámetros mentales los hay en dos tipos: el parámetro básico y las posibles combinaciones que puedan surgir de ellos. Esto es la expresión de los parámetros y la expresión de estos parámetros y su combinación. Entonces, él dice, mire, hay que encontrar los sentimientos o emociones más básicas. Hay que analizar el síntoma, pero en cada uno de sus componentes, que son los que permiten llegar a ese síntoma particular. Hay que comprender las delusiones, esos sentimientos
plenos basados en hechos a veces no reales. Idea fija como si estuviera, como ejemplo, la idea fija como si estuviera hecho de cristal. ¿Sí? Y él dice que ese es un síntoma que presenta turbo. Y eso es un ejemplo de una ilusión. Es un sentimiento, es lo que él percibe, pero no necesariamente está basado en un hecho que pueda ser sustentado en la realidad. Bien, las sensaciones y las reacciones, muy importante, ya lo hemos visto cómo viene desde atrás, desde la visión hindú, de lo que tenemos que hacer, de cómo reaccionamos. La compensación, una cosa muy importante, cómo podemos a través de disimular lo que nos pasa o de disimular el síntoma, expresar algo que puede llegar a ser contrario. La polaridad, tener muy importante eso, la polaridad dentro del remedio, eso es posible, lo acabamos de ver. Y los sueños, muy importante para ellos, porque revelan sensaciones que están siendo descompensadas. Bueno, al final, pues estas fueron las fuentes de consulta. Rajan Sankara, el escrito de la homeopatía en la sección 1 y 2, la homeopatía predictiva de Praful Vijayakar, en su libro número 1, capítulo 6, el órgano de la medicina, la psicología hindú, el doctor Alport, y los síntomas mentales del doctor José Guillermo de la Paz. Quiero agradecerles. Yo creo que esta exposición es un abrebocas a cómo, desde el punto de vista de la medicina oriental, específicamente sobre estos dos autores, se pueden explicar esas posturas, y lo más importante es cómo se puede ir armando y explicando cada una de las reacciones y las posturas de nuestros pacientes, sin olvidar en ningún momento la totalidad sintomática de nuestro paciente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, como él dijo, Oriente es muy grande. Nos queda todavía por revisar en la asociación la postura de los japoneses, los chinos y los sudafricanos, que también son gente que ha hecho un aporte grandísimo a la homeopatía. Y básicamente, aunque nosotros no creamos, estas posturas, si ustedes ven a lo que está pasando en el occidente, que está volviendo un poquito materialista en el aspecto de la homeopatía, los grandes aportes de la homeopatía se están haciendo bajo los síntomas mentales, es construyendo el paciente desde otro punto de partida. Entonces, los invito a que sigamos revisando este tema. Yo creo que este año ya no nos alcanzó, pero creo que puede ser para continuar el próximo año o parte de eso, ver la postura china, que en este momento en la homeopatía está muy fuerte. Lástima que nosotros no la percibimos. Y hay otra postura que nos queda también, aunque no creamos, en la postura de los rusos. La homeopatía rusa, también creyendo que nosotros pensamos que el materialismo nos llevó a eso, la homeopatía en Rusia está cambiando hacia esta forma. Por eso estos autores han renovado, y ustedes ven que podemos dar cursos en Canadá, cursos en Rusia, todo, porque estamos aproximando a que el síntoma mental va a ser el núcleo de la homeopatía. No terminar haciendo la destrucción de la homeopatía, que es lo que está sucediendo en este momento con la practicidad de las cosas. Esto para esto, y esto en homeopatía no es así todavía. Yo les agradezco muchísimo y la verdad les pido que siempre nos aporten todas sus cosas, nos pueden hacer las preguntas a través de la página web, nos pueden hacer todos los comentarios, siempre vamos a estar prestos a hacerlo. Muchísimas gracias. Esto es realmente un aporte muy interesante y está todo plasmado en el pensamiento oriental. Ellos lo que más insisten es que uno realmente distorsiona la realidad cuando entra en una especie de sueño, o sea, la famosa delusión o maya. ¿Sí? Es decir, tú no estás en la realidad, estás fantaseando. Toman el ego, porque el ego es una figura que han creado ellos, para decir que el ego realmente tiene ciertas condiciones y ciertas funciones orgánicas de sobrevivencia. Por ejemplo, el sexo, el apetito, todo lo básico, pero que cuando se trata de ver la realidad
se falsean. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prácticamente el ego hace películas de la realidad. Y cómo realmente lo que buscan ellos es que haya un yo real que se sitúe en ese punto. Y la visión de ellos de la enfermedad mental es muy diferente a la nuestra, porque, por ejemplo, piensan en algún esquizofrénico, una psicosis maníaco-depresiva, ya cosas grandes y visibles. Piensan y han pensado siempre que el individuo está poseído de una divinidad, y entonces lo rodean, ¿sí? Y lo atienden y cambian realmente toda esa sintomatología a través de un apoyo profundo humano, ¿sí? Ellos manejan, digamos, eso del ego lo manejan porque ellos dicen que realmente lo que daña el individuo es esa prepotencia y esa prepotencia en relación con su libertad, ¿sí? Por la libertad que tiene cada quien puede avasallar a nosotros. En este momento pensaba también la gran relación que tiene, cada vez me explico más con esos parágrafos de los 11, 12 y 10, 11, 12. La relación tan profunda que hay con el pensamiento de Kant. Un alemán, un poeta alemán, Schiller, decía que Kant era el rico para tantos mendigos. Y de hecho que una vez que puso Kant su filosofía, de allá para acá la filosofía ha sido otra cosa. Y todo el mundo ha tenido que ver con ese enunciado. Entonces él empieza, digamos, a manifestar cómo todo esto, las sensaciones son tan importantes, y a través de la racionalidad, uniendo dos escuelas, que era la empirista y la racionalista, da un resultado maravilloso, que explica realmente que lo que vemos, que lo que miramos es una apariencia, un fenómeno y no la realidad en sí misma, ¿sí? Pero ¿qué hizo este hombre? Más que todas esas cosas de tipo intelectual, manejó un concepto de ética. ¿Cuál fue como el culmen de su obra? Crítica a la razón práctica. ¿Qué hace ahí el tipo que lo examina? La ética de cada quien. ¿Y qué busca? La moralidad. Por eso, digamos, en las páginas de Hahnemann hay muchas cosas sobre eso, y hay muchas cosas que examinarle y leerla detenidamente para saber que él estaba viviendo al tiempo que Kant, ¿sí? Que él tomó muchas de las cosas que Kant produjo. ¿Y qué hizo en ese? ¿Cuál era la intención? El deber, ¿no? Es decir, lo que conduce a la moralidad o a hacer buena una cosa es el deber. Y hay una cosa que llamaban exactamente, bueno, que sea el imperativo categórico. ¿Y cuál era el imperativo categórico? Era que uno podría, o lo que culmina con la frase que desarrolla en su tercer libro, que es La razón práctica, y estaba enunciado en negativo en el Antiguo Testamento, que era: no hagan los demás lo que no quieren que te hagan. Vino Jesús y dijo: hagan a los demás lo que quieren que hagan con usted. Pero el tipo de desarrollo, Kant desarrolló, no hizo sino desarrollar eso, y lo denominó imperativo categórico. Y el imperativo categórico es eso: haga una cosa, ¿cómo la considera buena? Si la considera que la puede universalizar, es decir, la puede mostrar a otras personas para que las hagan, es buena. Que uno la cree, la siente y la vive exactamente así. Entonces, la gran diferencia de esa moralidad y la búsqueda, seguramente en la cultura oriental impregnó toda esta cultura de entonces, porque nace el idealismo alemán, que era que llegar a ese punto culminante de perfección, ¿sí? Lo que dice Hahnemann, ¿sí? Que era lo que pretendía, que se realizaran los fines más altos de la existencia, ¿sí?
Entonces todo eso, ¿cómo va, digamos, sí, es de allá y de acá? Ahora ellos quieren, digamos, el consumismo occidental, ¿sí? Mientras nosotros estamos buscando afanosamente todos esos valores, en relación con el deseo, en la relación con la voluntad. Fíjate que ahí está como leyendo uno entre líneas cómo este tipo, siendo tan oriental, aplica toda una serie de principios importantísimos, porque a ellos no les interesa tanto el conocimiento como la felicidad, ¿sí? Y son, digamos, integrativos. ¿Por qué? Porque ellos no es sino la unidad. Existe un individuo. Aquí lo hacemos partido en 10.000 pedazos de especialidades y todo eso, muy interesantes por muchas cosas, pero también ha traído un desorden espantoso en la forma de considerarla. Y habría una cantidad de cosas que decir con relación a esto, ¿sí? Con relación a ese pensamiento oriental tan profundo, ¿sí? Si uno lee a Sankaran con esa mentalidad, ¿sí? Hace una lectura, esto es muy importante, importantísimo, ¿sí? Poderla hacer y expandirnos por otros temas en la homeopatía y no repetir eternamente las cosas que hemos aprendido, ¿sí? Sino introducirle un nuevo pensamiento que realmente nos haga pensar. Si es que hay un poco, no, yo digo, esto de la conferencia que hoy hace es una tonelada de cosas, ¿sí? de asuntos que realmente uno podría desglosar tremendamente, porque digamos, nomás en eso del sentimiento supremo, está hablando, alcanzar los fines más altos, ¿sí? ¿Qué hacía Hahnemann? Hacer un tratamiento moral, lo dice por ahí creo que en el 9 o 10, ¿sí? El parágrafo 9 él dice, aparte del medicamento hay que hablar con el paciente y hacerle un tratamiento, es decir, orientarlo, es decir, hacerle una logoterapia, orientarlo con las palabras, ¿sí? Señalarle un nuevo camino, lo que tú decías, esa situación de perfeccionarse cada vez más, pero como la pugna entre la ilustración y la religión nos separó y nos produjo un poco de cosas que realmente son absurdas, ¿sí? Entonces, no, que esa cosa es la religión. ¿Y cuántos aportes hacen la espiritualidad de esas religiones? Es muy profundo. Mire, es el contexto social de las cosas, pero el contexto personal para uno de los autores es importantísimo. Sankara, a diferencia de los demás, él viene de padre médico, él se constituye médico y él fue un gran estudioso de Hahnemann. Todos sus contextos son hahnemannianos, y él dice, yo soy un hahnemanniano puro, a diferencia de los demás, ¿no? Que eso también lo diferencia por qué ha tomado tanta fuerza en las escuelas médicas, porque él realmente ha profundizado en la escuela de Hahnemann, con su aporte a algunas temáticas dogmáticas y algunas posturas para hacerla más comprensible la homeopatía, pero en realidad él es, y a ellos les interesa una cosa hahnemanniano puro, y uno cuando lo lee puede leer a Hahnemann y el varón casi al pie de la letra. Sí. Por eso las escuelas de homeopatía, ahora que estuvimos en la discusión de la liga, en la parte de educación, se dice claramente, la homeopatía tiene que ser médico, como lo sacarán, tiene que tener sus años de formación. La liga insiste en que sean por lo menos 3 años de formación pura en homeopatía y con práctica clínica, porque es que la homeopatía no se puede ver sin la práctica. Es que evidentemente eso es lo que ha pasado en las escuelas, no hay práctica del área de la homeopatía. Nos podemos entender un autor, creo que para las actualizaciones van a dar un video en vivo de la escuela Sankara, que lo vamos a tener el próximo año aquí en Colombia, si Dios nos ayuda. Van a darse cuenta cómo él, en un solo caso, presenta la parte mental. Es un contexto grandísimo de todo lo que acabamos de hablar, pero que aquí no lo conocen, aquí no se conoce, porque aquí no hay formación todavía en estas escuelas,
Por eso creo que tenemos que seguir trabajando en esta área. Muchas gracias, doctor Andrade, muchas gracias porque él nos ha apoyado siempre con esto. Y es que es muy difícil contextualizarse porque la gente está reacia a entender qué es lo que está sucediendo en la ¿Cómo es de importante la parte de experiencia, de la experiencia, digamos, la revisión de ese pensamiento oriental, ¿no? Y cómo Hahnemann insiste en esa parte, ¿sí? Porque se unieron las dos cosas, ¿sí? ¿Qué dice Kant? Kant dice, desperté de un sueño tremendo cuando empezó a leer a Hume, y Hume era el empirista, el experimentalista, ¿sí? Eso que reconoció Hahnemann también lo dice en repetidas ocasiones en cada parágrafo, ¿sí? De que solamente esa experiencia, el ver que eso está sucediendo en la realidad, es lo más importante. Y de eso cómo nos hemos prácticamente vuelto ciegos, porque digamos ponemos más cuidado a las enfermedades que a los enfermos, ¿sí? Eso es lo grave. Bien, pero de todas maneras aceptemos los nuevos avances de nuestros compañeros de la Nacional que estandarizaron el manejo hepático de los niños bajo una visión que le incluyeron la parte del síntoma mental y todo, muy bonita la revisión. Se los aconsejo que lo lean, que sigamos apoyándonos entre todos. Y muchas gracias a todas las personas que vinieron. Esta es su casa. Nos cogieron después del Congreso, pero espero que sigamos viniendo más a las ruedas de España. Muchísimas gracias. Hay típicos si quiere, doctor Calderón. La doctora María Pilar.